Buenos días, ¿qué tal estáis? Bueno, esta escena supongo que se os hace muy familiar, ¿no? Es una película que prácticamente habrá visto todo el mundo y se podría decir muchas cosas de este diálogo, tanto entre Simba y Mufasa, como de luego el diálogo con Zazu, ¿no? ¿Cómo se llama aquí? Bueno, ¿Zazu es? No, ¿cómo se llama? Ah, no, Zazu es el loro, ¿cómo se llama? Rafiki, el diálogo con Rafiki, pues sí. Muchas cosas se podrían decir sobre esta escena. Si recuerdas la historia, lo que sucede aquí es, Simba se ha ido de su reino, porque Scar, que es el verdadero culpable de la muerte de su padre, lo culpa a él de la muerte de su padre. Y él sale huyendo, conoce ahí a Timón y Pumba, y empieza a vivir una vida que no se corresponde ni siquiera con la vida de un león. Ya ni siquiera con un rey, porque él era el heredero rey, ¿no? Pero ya vive una vida incluso sin ser un león. Hasta que se encuentra pues, con su padre y tiene este diálogo, donde la frase más escuchada, más repetida que él le quiere decir es: recuerda quién eres. Le dice: eres mi hijo. Incluso le dice: me has olvidado porque has olvidado quién eres. Está reforzando su identidad, recordándole quién es él. Y si nos fijamos, una vez él tiene esa conversación, ese diálogo, es cuando decide volver a casa. Solo cuando entiende quién es él. Y esto es lo que vamos a estar mirando y reflexionando en el texto que ha leído Pepe. Sobre todo siguiendo con nuestra serie serie titulada Colosal. Y lo he querido titular esto: Una vida colosal. Y vamos a estar meditando en esto mismo, en las metas de esa vida que Dios nos ofrece y además cómo el hecho de que podamos entender claramente cuál es nuestra nueva identidad y cómo es de valiosa esa vida, lo que nos puede impulsar más a vivirla, a buscarla, ¿no? A buscar esas metas que vemos en los primeros versículos. Así que esta es la ruta que vamos a seguir. Y para empezar, quiero invitaros pues, a leer. Vamos a ir leyendo el texto, algunos versículos más adelante, más atrás, pero empezaremos desde el principio, el versículo 1. Y aquí estaremos centrados en hablar de la meta de la nueva vida en Cristo. Dice así el texto: si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira, o pensad, en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y nos pararemos aquí, porque aquí ya el texto, Pablo ya nos ha mostrado la meta, dónde hay que fijar la mirada, lo que hay que buscar. Y habla de dos conceptos, ¿no? Cosas de arriba, cosas de la tierra. Y vamos a estar pensando ahora en qué quiere decir con cosas de la tierra y cosas de arriba, ¿no? Con fin de poder contrastar estas dos cosas, he querido empezar primero con las cosas de la tierra. Una cosa interesante de los verbos utilizados aquí es que están en presente continuo. Quiere decir que está diciendo más o menos así el texto: estad buscando las cosas de arriba, estad poniendo la mirada o estad pensando en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Esto implica que estamos hablando de que la búsqueda de una meta es un proceso, es una actitud de vida. No es algo que se consigue en un momento concreto, es algo que hay que ir haciendo a diario, de forma continua, como indica el tiempo verbal de la misma frase. Es decir, que la meta de buscar esas cosas que ahora vamos a estar mirando, pero ya queda claro que Pablo lo que está diciendo es: esto es una meta de vida. Y es una actitud que tenemos que tener a lo largo de la vida. Vamos a empezar con las cosas de la tierra. Este texto está muy interrelacionado entre sí. Veréis que vamos a ir viendo varias partes del texto. Si queremos un poco entender qué quiere decir con cosas de la tierra, un texto que nos puede ayudar es el mismo texto. En los versículos 5 al 9 vuelve a nombrar algo similar al concepto de tierra. Fijaos que aquí dice: no pongáis la mirada en las cosas de la tierra, pero luego en el versículo 5 dice: haced pues morir lo terrenal. Vuelve a utilizar una palabra que tiene que ver con lo que ha dicho antes. Haced pues morir lo terrenal en vosotros. Y nombra una lista de cosas: inmoralidad sexual,
o fornicación, depende cómo lo traduzca la versión que tengas, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Luego en el versículo 8 sigue haciendo una lista de cosas, donde dice, desechad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, maledicencia, lenguaje vulgar de vuestra boca, no mintáis los unos a los otros, todas estas cosas. Así que no buscar las cosas de la tierra no tiene mucho que ver con que las cosas que pasan en este mundo no me importen y que me olvide del mundo y me aísle, sino que tiene que ver más con una cuestión que hay en mi propio corazón y que tiene que ver con mis propios deseos. Con mis propios deseos. Mirad, el tema de los deseos, claro, aparece mucho. Si veis, ya de por sí que aparezca malos deseos, aparece aquí, en la lista de cosas. También aparece la inmoralidad sexual, la avaricia, que es el deseo pues, de tener más. O sea, está en un contexto de cómo los deseos acaban controlando la vida, de alguna manera. No quiero ser simplista en esto, porque no quiere decir que todo lo que deseamos esté mal. Es muy concreta la lista de ciertas cosas que sí que están mal, si lo veis. Además que tienen una palabra antes, no habla tanto de deseos, sino de malos deseos, por ejemplo, por dar un ejemplo, ¿no? Pero bueno, el problema en sí está en los deseos. Pablo en Efesios 4:22 nos recuerda que el viejo hombre se corrompe según los deseos engañosos. Ese es el problema del viejo hombre que hay en nosotros aún y que tenemos que desechar, que ya iremos más adelante con eso. Pero el tema está con los deseos. Por ejemplo, hay deseos malos, como el odio, como es la lujuria, como es la avaricia, podríamos decir que son deseos malos, ¿no? Pero también hay buenos deseos que tenemos. Pasa que a veces esos deseos no los usamos bien. Lo que quiero decir, para resumir, es que el problema con nuestros deseos muchas veces es que vivimos o podemos caer en el error de vivir para nosotros mismos. Si el tema de los deseos es vivir para mí mismo, satisfaciendo mis propios deseos al margen del orden que Dios ha establecido para poder disfrutar de ellos, que Dios nos ha dado cosas para poder disfrutar, pero ahí está el problema. O de hacer un mal uso y un abuso de las cosas para poder satisfacerlos. Entonces aquí sí que hay un problema. Y esto creo que es lo que Pablo quiere transmitir con buscar las cosas de la tierra. Tiene que ver con que la satisfacción de mis propios deseos sea al final la meta de mi vida. Es decir, vivir para mí mismo, ¿no? ¿Entendéis este concepto? Cuando en la Biblia misma habla de vivir para uno mismo. Y se está refiriendo, pues lo que yo quiero, eso es lo que yo hago. No importa el margen, no importa el orden que Dios establece, no importa si hago daño a alguien, no importa nada, solo importa mi propia satisfacción. En ese sentido, estamos hablando de malos deseos y obviamente aparecen toda esta serie de listas de cosas malas, ¿no? Incluso podríamos reducir la lista del versículo 8, que tiene que ver más con las relaciones con los demás, también a deseos. Por ejemplo, habla aquí en el versículo 8 de ira, enojo. Cuando la ira se convierte en un deseo de hacerle mal a alguien, entonces estamos hablando también de malos deseos. O la malicia, el deseo de hacerle mal a una persona, la murmuración, el lenguaje vulgar, los insultos. Cuando tengo un problema con alguien, ¿qué es lo que sale de mi corazón rápidamente? Esos impulsos de querer, muchas veces, pues, o insultar o murmurar a las espaldas de las personas. Entonces, así que estamos viendo que hay un problema. Por poner más ejemplos, ya que este tema me parece muy importante, otro de los temas muy importantes es, no podemos decir nosotros, ni mucho menos, que el deseo sexual sea algo malo, por ejemplo. Porque el deseo sexual es algo que Dios nos ha dado para poder disfrutarlo, en el contexto y en el orden que Él ha establecido que se pueda disfrutar. El problema viene cuando nos saltamos los márgenes y cuando eso se convierte en un Dios para mi vida y lo importante es satisfacerlo y no importa los márgenes de Dios. ¿Está mal querer comprar mis cosas, querer tener mi casa, querer tener mi coche porque así pues, puedo salir con la familia, ir a trabajar? Pues no, pero eso no es lo mismo que la avaricia. ¿Qué pasa si sí que quiero acumular y tener más y tener mejor? Entonces sí que hay un problema. Entonces, buenos deseos en un contexto incorrecto pueden acabar para mal para mí, ¿no? Para mi vida. Pero
Pero Pablo, entonces, podemos decir que tiene en mente este tipo de cosas, también por la lista que acaba de citar en los versículos 5 y 8. ¿Vale? ¿Qué tiene que ver ahora lo de las cosas de arriba? Ya hemos visto un poco las cosas de la tierra, brevemente, cosas de arriba. Él dice, pues no busquéis estas cosas. La meta de vuestra nueva vida no son estas cosas, no es la inmoralidad sexual, no es la avaricia, no es... y muchas cosas que he citado, ¿no? El odio, la ira, la murmuración. Sino las cosas de arriba. ¿Qué son las cosas de arriba? Pues en el mismo texto también las vemos. Él también da ejemplos luego, no es un concepto como para que luego cada uno piense, sino que luego los cita ejemplos claros. Por ejemplo, si vamos a los versículos prácticamente del 12 al 17, nos está hablando de todas las cosas, o todas las cosas, o una lista de cosas que podrían ser consideradas cosas de arriba. Además, el texto nos da una pista de las cosas de arriba y dice que es donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. O sea que realmente las cosas de arriba tienen que ver con Cristo, tienen que ver con Dios, tienen que ver con Dios y sus cosas, con Cristo y sus cosas, con lo que a Dios le importa, con lo que Dios quiere, es enfocarte en eso, ¿no? Es lo que nos llama como meta en la vida cristiana, que al final sea Dios y sus cosas por encima de yo y mis cosas. Dios y sus cosas. Si leemos los versículos, dice del 12, ya es una lista. Entonces, como escogidos de Dios, santos y amados, revestíos de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre, paciencia, soportándonos unos a otros, perdonándonos unos a otros, que contrasta muchísimo con el versículo 8, donde se cita el odio, la ira, ¿veis? Son dos perspectivas completamente diferentes. En la relación con los demás, la nueva vida en Cristo nos llama a soportarnos, a perdonarnos, a tener paciencia, a ser mansos, que contrasta muchísimo con lo que hemos visto antes. Y no solo eso, la lista sigue. Por ejemplo, también habla de vestirse de amor, que es el vínculo de la unidad. Y luego, en los versículos 15 al 17, sigue con la lista. Dice, la paz de Cristo reine en vuestros corazones. Las cosas de arriba donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios, que esa paz de Cristo reine en nuestros corazones, que su palabra habite abundantemente en vosotros. Dices, sed agradecidos, hacedlo todo para la gloria de Dios. Veis que está enfocándose mucho en lo que ha dicho en el versículo 1, que es donde está Cristo, las cosas que tienen que ver con lo que Dios quiere y cómo Dios quiere que vivamos también en comunidad. No solo en mi relación con Él, sino que los versículos que hemos leído antes tienen mucho que ver con la relación que tenemos con los demás. Y repito, la idea al final es que la meta de la nueva vida en Cristo es vivir para Dios, no para mí mismo. Hay un texto que lo dice casi literal. 2 Corintios 5:15 dice, Cristo por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Yo creo que este texto resume prácticamente la idea. Ya no vivan para sí, ya no vivan buscando las cosas de la tierra que hemos nombrado, sino que vivan para aquel que murió y resucitó con ellos, que está sentado a la diestra de Dios. Y es donde están las cosas de arriba. Y para acabar esta primera parte, que era un poquito describir esta meta, también los verbos de estos, el verbo buscar y el verbo pensar o poner la mira, son verbos que requieren de nuestra parte una actitud activa. Antes habíamos dicho que era una actitud de vida, pero también es una actitud activa de nuestra parte. Porque es muy fácil que nuestra tendencia nos lleve luego a que nuestras metas se vayan centrando cada vez más en nosotros y en esta vida, como si no hubiera una vida más allá, y cada vez menos en Dios. No sé si te sientes a veces, si compartes esto, a veces cuando uno pasa por épocas en las que a lo mejor estás un poco más, no sé cómo decir la palabra, pero alejado, es como que ves que parece que toda la vida es esta y no hay nada más. Y nos olvidamos o perdemos la perspectiva de que Dios nos ofrece una vida nueva en Cristo que podemos vivir. Así que requiere una actitud activa porque nuestra tendencia es a priorizar otras cosas. Es más fácil mirar lo que vemos con los ojos físicos en el día a día y vivir siempre para esas cosas y no para lo que Dios
también nos ha llamado a vivir, ¿no? Pero bueno, esta sería la parte de la meta, ¿sí? La meta del cristiano, según Pablo, es esta: busca las cosas de arriba, piensa en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Pero hay una segunda parte, que es incluso lo que hemos visto con la película, ¿vale? Que no quiero dar la sensación, o sea, bueno, nos vamos conociendo, ¿no?, poco a poco, pero yo he intentado describir lo que dice este pasaje, pero en nuestra realidad sabemos que somos personas que estamos rotas y en restauración. Eso quiere decir que yo te puedo decir, o puede haber en la lista, el enojo, y a lo mejor te has enojado esta semana. O a lo mejor cualquiera de las cosas que han pasado aquí han pasado esta semana. Entonces no es tan sencillo esto. No estamos hablando ni siquiera de un perfeccionismo en sí en la vida cristiana. Estamos en restauración y además no creo que Dios quiera, por lo que leo en las Escrituras y en este mismo pasaje, que pensemos en la vida cristiana como algo que debo hacer y que no debo hacer y ya está. Creo que el apóstol Pablo nos da un montón de fundamentos. Es como que nos quiere motivar a vivir esa vida. Nos da razones muy importantes para que querramos vivir esa vida y para que avancemos en este proceso que no acabará hasta que el Señor venga. El proceso, me refiero, de luchar contra nuestro propio mal y de priorizarnos y de priorizar a Dios, no acabará hasta que Él venga. Lo importante es que el proceso se esté dando en nuestra vida, pero no acabará. La santidad es un proceso y es necesario que lo entendamos así. Y por eso también tenemos el perdón de Dios para cuando nos equivocamos y lo necesitamos, pues somos dependientes del perdón de Dios. Día a día somos dependientes. Y Él nos lo ofrece para que sigamos caminando y avanzando con Él. ¿Qué razones da Pablo? Que esta sería la segunda parte. Voy a ir viendo los mismos versículos, pero diferentes palabras. Fijaos que no he hecho mucho caso a algunas palabras. Por ejemplo, al principio del versículo dice, si habéis resucitado, no hemos hablado de eso, pero ahora hablaremos de esto. Las razones para vivir la nueva vida en Cristo. Primera, está en el mismo verso 1. Dice, si habéis pues resucitado con Cristo, eso quiere decir que algo ha pasado en nuestra vida. Hemos resucitado con Cristo de alguna manera. Y además, en el versículo 3, dice, porque habéis muerto. Podríamos añadir allí, con Cristo. Esta es una idea que no solo está reflejada aquí, es una parte importantísima, pues llámalo la teología de Pablo o los escritos de Pablo. En Romanos 6 habla de lo mismo y en Efesios 4 al final habla de lo mismo, que tiene que ver con una idea muy importante. Y es que, en cierto sentido, todos nosotros hemos muerto con Cristo a nuestra antigua vida y hemos resucitado con Él a una nueva vida. Es una idea que está en los escritos, en las cartas, en lo que repito, si leéis Romanos 6, que es un capítulo que lo desarrolla mucho, ahí está. Pablo les exhorta a estar continuamente buscando y pensando en las cosas de arriba porque, y aquí les da la razón, porque han resucitado con Cristo a esa nueva vida, que consiste en buscar las cosas de arriba. De la misma manera, les dice que no pongan su mirada en las cosas de la tierra, que ya hemos explicado lo que es, porque han muerto con Cristo a su antigua vida, y eso pertenece a la antigua vida. Eso quiere decir, y esto quería también dejar esta idea, la idea de que cuando nosotros miramos a Jesucristo crucificado en la cruz por nuestros pecados, también es necesario que nos veamos crucificados con Él, a nuestra antigua vida. A veces tenemos esta idea, y obviamente es el centro del Evangelio, de que Él murió por nuestros pecados, pero ¿hasta qué punto nosotros morimos con Él a esa vida? De la misma manera, cuando nos acordamos de que la piedra fue removida y que Él resucitó a una nueva vida, nosotros también hemos resucitado a una nueva vida. Y es una idea que está arraigada en la identidad. ¿Quién soy en Cristo? Es verdad, soy un hijo de Dios, eso es verdad, y soy alguien que ha muerto con Cristo y que ha resucitado con Cristo. En estos textos. Romanos 6:5, por ejemplo, dice, porque si hemos sido unidos a Él en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Por aquí está una idea muy importante, nuestra identidad está ligada a la de Cristo, estamos unidos a Él, de tal manera que hemos experimentado esto que acabamos de decir. Entonces, si hemos muerto, no tiene ningún sentido buscar las cosas que tienen que ver con esa antigua vida. Y tiene todo el sentido, por eso es una razón, buscar la lista de cosas que sí que ha nombrado
Pablo. Pero además no acaba allí. Esta misma idea de muerto y resucitado con Cristo, luego Pablo la traslada a una imagen de vestimentas, que es lo del nuevo hombre y del viejo hombre, que al final los verbos que utiliza para hablar de estos dos conceptos son de vestimentas, porque dice vestíos de, despojaos de, y ese despojaos o desechad, en el griego prácticamente la palabra es desnudarse, es decir, desnúdate del viejo hombre, vístete del nuevo hombre, es una imagen de vestimentas. Lo podemos ver en el versículo, segunda parte del 9, de este mismo capítulo, y el 10, que dice, puesto que habéis desechado, o os habéis desnudado literalmente, del viejo hombre con sus malos hábitos. Y os habéis vestido del nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento conforme a la imagen de aquel que lo creó. La idea viene a ser prácticamente, si juntamos los versículos, es el viejo hombre murió con Cristo y ellos se han desnudado de él. En base a esa nueva identidad, ahora son llamados a hacer morir lo terrenal en ellos y desechar lo relativo a ese viejo hombre que ya ha hecho la lista de ciertas cosas, aunque hay más, obviamente. Pero no solo lo han desechado ese viejo hombre, sino que se han vestido del nuevo hombre. El nuevo hombre es el que resucitó con Cristo. Ellos se han vestido de él y en base a esa nueva identidad, ahora les llama fijaos los verbos, revestíos de tierna compasión y luego dice vestíos de amor. Está utilizando los mismos verbos en el pasaje. Habla de revestirse de tierna compasión y de vestirse de amor. Está aplicando esa realidad a la vida diaria. ¿Te has despojado? ¿Te has desnudado de una cosa? Pues desnúdate de esas cosas. ¿Te has vestido? Pues vístete de esas cosas, ¿no? Al final, como hemos dicho antes, es un proceso. El proceso de crecer en la vida cristiana al final podría resumirse en un proceso de desvestirnos y de vestirnos continuamente, como en la vida diaria. Pues me levanto por la mañana, o antes de irme a dormir, ¿no? Me quito la ropa sucia y me pongo una ropa nueva. Un proceso de la vida diaria. De la vida diaria. Hay vestimentas que se deben desechar, que huelen mal. Y hay otras que se deben, ¿no? Con las que nos debemos vestir. Fijaos que la idea también tiene que ver con cuando tú perdonas, que es una de las cosas de la lista, realmente te estás despojando y te estás vistiendo de amor. Cuando tú y yo decidimos no echar leña al fuego de una discusión, también nos estamos despojando. Pero además estamos abrazando la mansedumbre, porque al final es un desvestirse y un vestirse continuamente, ¿no? Cuando desecho algo es porque abrazo otra cosa. No solo tengo que vivir la vida cristiana evitando el mal, sino haciendo el bien, y viendo cómo evitando el mal hago el bien también, y cómo haciendo el bien evito el mal, porque al final van de la mano las dos cosas. Así que, por resumir este apartado, la primera razón es que esta vida a la que nos llama a vivir se corresponde con nuestra nueva identidad. Hemos muerto con Cristo a nuestra antigua vida y hemos resucitado con Él a una nueva vida. Una segunda razón la podemos encontrar en el verso 3, un texto que muchos conocéis seguramente y que es una pasada lo que dice aquí. Dice el versículo 3, porque habéis muerto, en ese contexto de cosas de arriba, cosas de la tierra, habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Suena este pasaje? Es conocido, ¿no? Está escondida con Cristo en Dios. ¿Qué es lo que refleja esto? Hay varias interpretaciones para este pasaje, pero una idea que está repetida, o sea que es como algo que más o menos se piensa, es que hace referencia también a la seguridad que tiene esa vida. Es decir, que no es una vida que, pues, es una vida segura, porque esa vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Quién puede arrebatarle una vida a Dios? ¿Quién podría arrebatarle una vida? No hay nadie que pueda arrebatarle una vida. Entonces transmite la idea de seguridad. La vida que tienes en Cristo es una vida que está escondida con Cristo en Dios. Y también refleja algo más.
O sea, es una vida completamente segura, pero con el otro versículo también nos ayuda a entender, porque dice que está escondida, porque aún no se ha manifestado esa vida en toda su plenitud. Pero llegará un día en el que sí se va a manifestar esa vida. Es verdad que el texto ha dicho que hemos resucitado con Cristo, pero aún no hemos experimentado el hecho mismo de la resurrección. Pero un día sí. Y aquí dice el texto en el versículo 4, cuando Cristo, que es vuestra vida, fijaos cómo define a Cristo, ¿no? Cristo es mi vida, ¿no? Cristo es tu vida. Cuando Cristo, vuestra vida o nuestra vida, según la traducción que tengas, sea manifestado, cuando Él regrese, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. O sea que, además de ser una vida llena de seguridad, porque está escondida con Cristo en Dios, es una vida llena de esperanza. ¿En qué sentido la esperanza? Porque vivimos una vida, digamos, que no llegamos a vivirla en toda su plenitud, pero sabemos por certeza que un día sí. Pablo les está recordando a ellos y a nosotros que aún en este mundo, aunque vivimos una vida de resurrección, luchamos contra el mal. Hay muerte, hay enfermedad, hay lucha contra el mal que hay en mi propio corazón. Lo hay. Pero habrá un día en el que Cristo será manifestado y nosotros seremos manifestados con Él en gloria, porque estamos unidos a Él. Estamos unidos a Él, así como estamos unidos y morimos con Él, así como estamos unidos, resucitamos con Él, y ahora dice, y así como estáis unidos, vais a ser, el concepto que se utiliza a veces aquí es glorificados con Él a una vida eterna, una vida llena de esperanza, porque al final esperamos eso, ¿no? Por eso decimos esperanza, esperamos eso, deseamos que eso ocurra. Estamos a veces un poco cansados, ¿no? de muchas cosas que vemos en nosotros mismos, en el mundo, pero sabemos que al final de la historia estaremos con el Señor para siempre, ¿no? Así que para resumir y para ir acabando, la nueva vida en Cristo, hemos visto, tiene como meta buscar a Dios y sus cosas por encima de yo y mis cosas. Y esta meta es una actitud de vida, no estamos hablando de perfeccionismo, estamos hablando de un proceso, no estamos hablando de que algo acaba en algún momento de esta vida. No, caminamos con el Señor, nos agarramos a su gracia y a su perdón cada vez que vemos en nosotros ropas que huelen mal y nos las quitamos. Nos las podemos quitar de encima porque Dios nos perdona. Y a veces decimos, pero es que yo no siento que Dios me perdone, o no creo que me merezca el perdón de Dios, pero es que no te lo mereces, ni yo me lo merezco. Nadie se merece el perdón de Dios. Por eso nos trata con gracia y con amor y nos perdona, ¿no? Es una actitud de vida, es un desnudarse y un vestirse cada mañana. Y requiere una actitud activa de nuestra parte. Eso sí, porque si no rápidamente podemos acabar centrados en nosotros mismos y no en Dios. Y las razones que ha dado Pablo, las resumo 3. Esta vida que Él nos llama a vivir, que Dios nos llama a vivir, es la que se corresponde con nuestra identidad. Hemos muerto con Cristo, hemos resucitado con Cristo, nos hemos desvestido de un viejo hombre que fue crucificado con Jesucristo y nos hemos vestido de un nuevo hombre. Otra razón que nos da, vive esta nueva vida. ¿Por qué? Porque es una vida segura, está escondida con Cristo en Dios. Nadie te la va a quitar, no puede quitártela nadie, porque nadie se la puede quitar a Dios. Está ahí, con Cristo en Dios. Y en tercer lugar, ¿por qué vivir esta vida? Porque es una vida llena de esperanza. Aquí vemos las primicias de lo que es la resurrección que un día vamos a poder disfrutar. Vemos cosas, las vemos en nuestra propia vida. La misma iglesia son primicias de lo que es la vida de resurrección. Pero un día esa vida, pues cuando Jesús se manifieste y ya no haya mal en tu corazón, ni en el mío, ni luchas, ni nada, y podremos estar con Él por la eternidad, porque estamos unidos a Él. Y ese es el gran regalo que tenemos, estamos unidos a Cristo. Y cuando Él resucite y se manifieste, dice el texto, nosotros también seremos manifestados con Él en gloria. La nueva vida en Cristo es una vida colosal, es una vida colosal. Y necesitamos recordar, como hemos visto en la introducción, quiénes somos en Cristo, ¿no? Que el Señor nos ayude a vivir esa vida, que nos ayude en el caminar junto a Él.
Y yo acabo aquí. Que el Señor os bendiga.